Buenos días, buenos días. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Buenos días, espero todos estén bien, que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer sobre cada uno de vosotros la luz de su rostro y que les dé su Shalom, que realmente ilumine su Torah a cada uno y que de esa forma podamos comprender las dimensiones, la frecuencia apartada en el nombre de Yahushua. Hoy es un Shabbat que Yahweh nos preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Así que muy importante comprender eso, que Él preparó de antemano cada Shabbat para sus hijos, para que estuviéramos ahí, para que fuéramos santificados por Él. Gloria al Eterno que nos ha permitido llegar, arribar a esta dimensión. Así que les doy la bienvenida a todos los que van a ver esta porción de la Torah hoy, muy importante, muy importante, que el Eterno selle sus palabras en este pergamino. Cada uno de vosotros somos un pergamino en las manos del Eterno, donde Él desea escribir su Torah, escribir sus instrucciones, escribir su palabra, escribir cada una de las palabras, tal como cuando Moshe subió al monte Sinaí y le dio la Torah, le entregó la Torah. Entonces así en cada uno de nosotros Él desea escribir sus palabras, la mente, alma y corazón. El profeta dice: vienen días en los cuales ya no escribiré más estas palabras en tablas de piedra, sino que las escribiré en vuestro corazón. Así que yo creo que estamos en esos tiempos en los cuales el Eterno Yud-Hei Vav-Hei Yahweh está escribiendo su Torah en cada uno de vosotros que se aparta. Así que bueno, que el Eterno bendiga, santifique, ilumine a cada uno de vosotros para comprender esta porción de hoy. Shoftim, jueces, una porción muy importante que les voy a leer, que les voy a compartir, y cada uno de vosotros cuando la lea, cuando la escuche, pues vaya a la Torah y cerciore. Va a ser como hacían los de Berea, ir a ver si todo lo que estoy leyendo está escrito o no. Hagamos eso por el bien de cada uno de vosotros. Ok, así que el Eterno les bendiga y les guarde. Y vamos a leer, les voy a compartir esta enseñanza de los jueces de Israel. Una gran enseñanza de la Torah al mundo. Entonces dice así: el título de esta porción, Shoftim, es una palabra hebrea que significa jueces, crear orden, poner orden, regular. En otras palabras, significa gobernar o legislar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es una porción de la Torah, una porción de instrucción, Torah instrucción. Es una porción de la instrucción que nos habla claramente de la futura venida de Yahushua, quien viene para regir con vara de hierro al mundo entero. Su gobierno es un gobierno de leyes y estatutos. Un gobierno de leyes y estatutos. Así que recibamos, comprendamos lo poquito o mucho que Yahweh
tiene instrucciones y tiene leyes en su gobierno. Así que muy importante comprender eso. Nuestro Redentor y Salvador Yahushua es un rey que nos anuncia su reino, pero también los estatutos y el camino a seguir. El camino a seguir para llegar a Él. Entonces, muy importante comprender que para llegar a Él es un camino que se nos anunció a través de la Torah. Y hay que comprenderlo. En su reino de santidad, porque Él es santo, 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 Kadosh, 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 dice, nada inmundo entrará en Él. Apocalipsis 22:27 o Revelaciones 22:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, quiero leer esto otra vez. Revelaciones 22:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que este verso o estas palabras que escribió Yohanan es muy importante poder traerlas a la mente para poder comprender. Entonces, aprender la Torah nos aclara lo que es correcto ante los ojos de Yahweh. Y esto es otro punto muy importante. Aprender la Torah nos aclara lo que es correcto a los ojos de Yahweh. A los ojos de Yahweh. Y lo que no admite. Entonces, es muy importante tener en cuenta y comprender qué es lo que Él admite y qué es lo correcto ante sus ojos. Y para esto, pues, cada uno necesitamos comprender. Entonces, no podemos poner como modelo nuestro pensamiento. En estos tiempos tan acelerados, cambiantes, de una manera brusca, agresiva, rápida, no podemos poner como modelo nuestro pensamiento o lo que creemos que es correcto o lo que no es correcto, porque claramente el Eterno expresa en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Creador de la tierra, al que es en todo, al que es el todo, en todo y por todo. Teme a Yahweh y apártate del mal. Teme a Yahweh y apártate del mal. Teme al Todopoderoso. Entonces, nada más alejado de la voluntad del Todopoderoso que la justicia en nuestros países. Entonces, hay mucho que aprender. Obviamente, no vamos a estar todo el día aquí, quizás, pero es necesario que cada uno dediquemos un tiempo específico para comprender las palabras del Creador, del primero y del último, para que Yahweh tenga misericordia. Entonces, tenemos muchas enseñanzas en cada porción de la Torah. Y precisamente hoy, los jueces que tienen que legislar de acuerdo a la Torah, prácticas paganas, 2 testigos, la promesa del profeta como Moisés, que es Yahushua, falsos profetas, falsas enseñanzas y que abundan. Así que
comprendamos y estudiemos esta parasha y preparemos nuestro corazón para comprender la voluntad del Todopoderoso. Preparemos nuestro corazón. Cada vez que tomemos la Torah y empezamos a leerla, preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón. Cada uno sabe cómo apartar el corazón de los ruidos, de las voces, de todo. Entonces tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. Los jueces de Israel es una gran enseñanza de la Torah al mundo entero en general. No nada más a un tipo de persona, raza étnica o educación. Es una enseñanza, es una instrucción al mundo entero. Recuerden que el pueblo de Israel debe y debía de ser luz y sal al mundo. Luz y sal al mundo. Entonces, Jueces 16, 18. Jueces 16, 18. Dice el verso 18 así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades para que jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te dará en las tribus, en tus tribus, los cuales juzgarán al mundo con justo juicio. Verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Muy importante, porque en el tiempo presente es pero muy importante poder comprender eso. En este mundo, en este tipo de justicia, en este tipo de pensamiento, estas palabras parece que pueden sonar y hacer eco en las mentes de muchos de nosotros. Dice el verso 20: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces, es necesario que un pueblo tenga jueces y administre justicia con equidad y de acuerdo siempre al derecho. Esto es a la constitución de cada pueblo, en este caso del pueblo de Israel. La Torah fue dada al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones. Como primer punto. Que en este caso de Israel, la constitución debe de dirigir los juicios de la Torah. No es lo que yo pienso, lo que yo opino, sino que es la Torah y debemos como pueblo del Eterno, como hijos, debemos entonces discernir las palabras de la Torah. Porque un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torah. Y la Torah es Yahweh, Yahoshua HaMashiach. Entonces un juez es una persona que ha recibido la autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torah sobre las obras o palabras de otras personas. Entonces el juez tiene que condenar al culpable y absolver a una persona inocente. No es
no es una cosa sencilla, común, liviana. El juez de la Torah o en Dios debe de discernir muy bien para no torcer el derecho. Entonces, esa Torah o la Torah existía en todas las ciudades. En los tiempos pasados, obviamente. En el tiempo presente, necesitamos discernir lo que es la Torah de Yahweh en esta forma de pensamiento, en la forma de ver las cosas. Entonces dice, había 3 tipos de tribunales en el pueblo de Israel, en los descendientes de Jacob. Había 3 tipos de tribunales, con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal que se le conocía como Beidín, de 3 jueces. Las ciudades con 120 habitantes tenían un Beidín de 23 jueces llamado el Pequeño Sanedrín. Y las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta un tribunal de 23 jueces. En la tierra de Jerusalén, en el tiempo antiguo, había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71, en el cual el sumo Cohen era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Eran la máxima autoridad. En el tiempo que Yahoshua caminó en esta tierra, había un Gran Sanedrín. Y había un sumo sacerdote que era el principal líder. También. Obviamente, ahorita es diferente la forma de gobernar de las naciones. Pero debemos entender esto porque tiene un gran aprendizaje para nosotros. En el Éxodo 18 encontramos por primera vez la necesidad de los jueces en Israel. Entonces Moisés solo no podía dirigir al pueblo, ya que el pueblo de Israel o los descendientes de Jacob era tan grande y Moisés solo no podía dirigir al pueblo y al mismo tiempo administrar justicia. No podía dirigir al pueblo y al mismo tiempo administrar justicia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en Éxodo 18, el verso 1, dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y cómo Yahweh, que es el primero y el último, sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. Verso 8 dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh, el Todopoderoso. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro:
porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y demuéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Correcto? Entonces, continúa. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, varones de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Muy importante, muy importante. Ellos juzgarán en el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Continúa Jetro hablando con Moisés y le dice: si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces es muy importante la recomendación que el suegro de Moisés le está dando. Entonces, notemos quiénes debían ser los jueces. Muy importante, quiénes deberían ser los jueces. ¿Cómo debían administrar la justicia? Su independencia de Moisés para asuntos menores o ligeros, y la actuación frente a asuntos mayores. Eso es muy importante de comprender. No todos podemos juzgar todo tipo de asunto. Algunos podemos o pueden, y otros no pueden. En este tiempo de tanta corrupción, especialmente de la justicia en nuestros países, todos los países por igual, vemos encontrando la causa de no lograr un cambio. Si los jueces son corruptos, todo está en oposición al Eterno. Escucha, si los jueces son corruptos, todo estará en oposición al Eterno. Yahweh, Yod-Hei Vav-Hei. Lo bueno será malo, lo malo será bueno. Y tal pareciera como que estuviera hablando de este tiempo presente, ¿no? Lo bueno será malo y lo malo será bueno. Pero Isaías capítulo 5 verso 20 dice: pero hay de los que
A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Muy importante, ya que la función primordial de los profetas, tanto mayores y menores, es hacernos regresar a la instrucción del Creador. ¿Correcto? Esa es la función primordial de un profeta. Hacernos regresar a la instrucción de Yahweh, a la Torah. Sin justicia no hay paz, y sin justicia por los dirigentes no puede haber paz. Entonces, Devarim 16:18 o Deuteronomio dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Verso 19: no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces, una de las condiciones más importantes del Eterno advierte a través de Moisés acerca de los jueces. Y es que estos jueces o estos dirigentes tienen que aborrecer la avaricia. Ningún juez puesto por el Eterno es avaricioso o debería de ser avaricioso. Sin importar cuál sea, Yahweh es perfecto en todos sus caminos. Entonces dice Éxodo 18:21: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, la respuesta la encontramos fácil cuando analizamos el libro de Deuteronomio 16, verso 19, que nos dice: no tuerzas el derecho. Número 1. Número 2, no hagas excepción de personas. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y tal pareciera como que si nos hablara del tiempo presente. Por dinero o por cualquier tipo de interés personal se cometen las peores injusticias en el ser humano. Por eso en nuestra cultura de habla hispana, en la mayoría, el proverbio dice que con dinero baila el perro. Y en la mayoría de los casos es así. Si no nos hubiera escrito o no estuviera ese dicho o ese proverbio. Porque por dinero quizás podemos ser capaces de todo.
Entonces, hay 3 puntos para poder comprender mejor. No se puede salir de la Constitución o la ley ante la ley o la Torah del Eterno, del Creador de toda la tierra. Número 2, ante la ley todos serán iguales. Y bueno, yo no sé cómo sería antes de nacer, pero en los tiempos que estamos viviendo, hay mucha excepción de personas desde varios puntos de vista. Pero ante la Torah, todos somos iguales. Cosa que es algo que tenemos que comprender mejor. Y número 3, no pueden admitir soborno. Y bueno, tanto proverbio que hay en nuestra cultura de habla hispana, yo sé que más de alguno ha escuchado que, hablando del punto número 3, donde no se puede admitir soborno, bueno, cuando anda una persona buscando algo y lo va a comprar, y no lo puede comprar, el vendedor no le dice que no, pero simplemente se dice no le ha llegado al precio, porque todo tiene su precio. Entonces, delante del Creador de toda la tierra, todo ese tipo de pensamientos, proverbios y dichos están muy arraigados en la mente de, yo pienso en lo personal, la mayoría de todo ser humano. Bueno, me pueden corregir si no estoy bien, pero en el tiempo que vivimos, pues hay muchas cosas que no están bien. Entonces, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 20, la justicia. Número 1, la justicia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Entonces, la tierra es heredada o se hereda o le heredan quienes caminan con la justicia, quienes viven por la Torah. No hay otra forma de heredar la tierra. ¿Cierto? Deuteronomio 16, verso 20. La justicia seguirás para que vivas. Número 1, y para que heredes la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. El dueño de la tierra ha sido y siempre será Yud-Hei Vav-Hei. Y él no va a cambiar ni por mí, ni por nadie, ni por los tiempos cambiantes. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros conocer, discernir la Torah o su instrucción que fue dada para todos los seres humanos. Primero a los hijos y después a todo el pueblo. Entonces, sin justicia no hay paz. El Salmo 85, el verso 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, porque la justicia y la paz nos habla de una relación como la que Yahweh estableció desde el principio para el hombre y para la mujer. No puede ser de otra forma. La justicia y la paz es el matrimonio que sostiene la creación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ser jueces en nuestras casas, jueces de quienes están bajo nuestra responsabilidad, los hijos o los empleados, si hablamos del área de trabajo. Si está en nuestras manos tomar decisiones, recordemos entonces las advertencias del Todopoderoso y entenderemos sus palabras en este capítulo de Proverbios, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Proverbios
Proverbios que escribió una persona muy sabia, que es una instrucción para nosotros. Dice el verso 1 del capítulo 3 de Proverbios, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi Torah, de mi instrucción. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Muy importante. ¿Por qué nos dice Proverbios estas palabras? No. Átalas a tu cuello. Primero, estas palabras estarán atadas a nuestro cuello. Porque, ¿qué pasa si las atamos a nuestro cuello y no las hacemos? Ustedes y yo, o yo y ustedes. Nos horca esas palabras. Y luego nos dice: escríbelas en la tabla de tu corazón, para que siempre se nos sean recordadas. Entonces, es muy importante entender eso. Y el verso 4 continúa: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Claro, el ser humano es prudente. Y muchas veces, en muchas de las ocasiones, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Yo no sé ustedes, pero yo me he apoyado muchas veces en mi propia prudencia. Entonces, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el verso 7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Nada más en este capítulo, los primeros 8 versos, realmente es algo para meditar muy fuerte. Entonces, justicia y paz de la mano es el pensamiento del Eterno, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, del que tiene mi vida en sus manos, del que tiene su vida en sus manos. La justicia y la paz es el pensamiento de Él y no las va a cambiar. Entonces, una reflexión para todos nosotros de este tiempo que estamos viviendo en este tiempo presente, y a los jueces de toda la tierra, y claro, a los jueces de Israel. Cuando los hombres fallan y las mujeres asumen el poder por voluntad del Eterno, entonces vemos aquí, todos nosotros, nosotros como hombres, debemos de tener un conocimiento de sus dimensiones de la Torah. Entonces, dice aquí, si leemos con atención los primeros capítulos del libro de Jueces, que les recomiendo, encontramos la historia de Israel. Después de la entrada a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué,
en el capítulo 1 dice que mientras Israel hizo lo justo delante del Eterno, sus enemigos fueron derrotados. Pero cuando vieron que podían tomar a los enemigos como tributarios, como un apoyo económico, como si de verdad hubieran necesitado un apoyo económico. Desde ahí ya se estaban desviando de la instrucción del Eterno. El creador de la tierra es nuestra provisión. Pero claro, entonces, ¿qué dice? Cuando el pueblo de Israel, los dirigentes, los jueces, vieron que podían tomar como tributarios a sus enemigos como un apoyo económico, comenzaron a alejarse de la instrucción del Todopoderoso, del Creador, del cielo de la tierra, del primero y el último, de Yahoshua, de Yahweh, como primero y último. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, entonces algo extraordinario ocurrió. El malaj de Yahweh, el ángel de Yahweh, que es Yahoshua, la imagen visible del Eterno, habló al pueblo y les hizo una extraordinaria advertencia. En el libro de los jueces, en el capítulo 2, del verso 1 al 5, vamos, lo que nos dice aquí es muy importante. Miren lo que dice aquí. El malaj de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y los introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto fue lo que dijo el malaj de Yahweh. Yo saqué, no fue Moisés, no fue nadie más, fue el malaj de Yahweh, Yahoshua HaMashiach. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El malaj de Yahweh, la imagen visible, les dice, ¿por qué habéis hecho esto? Verso 3, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Entendieron, comprendieron, pero era un poco tarde. Y dice el verso 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron sacrificios a Yahweh. ¿Ofrecieron sacrificios para qué? Para volverse en amistad con Él. Para volverse en amistad con Él. Entonces, hagamos algo importante. Dicen, noten, amigos, el lenguaje del ángel de Yahweh. Y la pregunta es esta. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Es como por decir, si habláramos en el presente, ¿quién nos libra de todas nuestras problemas? Por ejemplo, a mí me dio un derrame hace 3 años y fracción. 40 días en cuidados intensivos y después en recuperación. Esos 40 días en cuidados intensivos, ¿quién me sacó de ahí? Que no tengo noción de lo que pasó ese tiempo.
¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dice Éxodo 22. Yo soy Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El ángel dice, yo los saqué. ¿Quién me libró de la muerte? ¿Quién me levantó para estar en el presente aquí leyendo esta porción de la Torah, meditando en la Torah de día y de noche? El ángel de Yahweh dice, les habla de mi pacto. Entonces, ¿quién hizo el pacto con el pueblo de Israel? ¿Quién hizo el pacto con cada ser humano que viene el conocimiento de la Torah? Que viene al conocimiento de sus leyes y estatutos. Yahoshua, el ángel de Yahweh, o el malaj de Yahweh, el Eterno. Entonces, ante tal advertencia, el Eterno, del Eterno, el pueblo lloró. Claro, claro. Dice que ante tal advertencia el pueblo lloró, pero le duró poco su arrepentimiento. A la muerte de Josué o Yahoshua, a la muerte de Josué y su generación, el pueblo se corrompió una vez más, porque el ser humano en general somos dura cerviz. Por eso, cuando Yahoshua caminó en la tierra de nuestros padres, él le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque como seres humanos, somos dura cerviz. No hay ni uno que no sea dura cerviz. Todos somos dura cerviz. Entonces, ¿qué pasó? A la muerte de Josué y su generación, el pueblo se corrompió una vez más, porque no había sido instruido en la Torah por sus padres. Entonces, esto sucede una y otra y otra y otra vez. Dice el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Creador de toda la tierra, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de y sirvieron a los Baales. Mira lo que hicieron. Dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y Asterot. Esto después de Josué. El pueblo de Israel escogido volvieron a los dioses y a los Baales, a los dioses de los pueblos. El ser humano por naturaleza tiende a ir de nuevo. Por eso, como Yahoshua le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La pregunta es, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo usted va a nacer de nuevo? Es para pensar. Para pensar. ¿Entienden entonces por qué hay enemigos de Israel hoy en la tierra prometida? El malaj de Yahweh lo advirtió por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia de nosotros como seres humanos. Por eso dice, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados
y sus dioses os serán tropezadero. Hace tiempo, mucho tiempo, una persona decía, a mí que vengan todas las pruebas para de una vez salir. Pero Yahweh conoce nuestro corazón y el ser humano tiende a volver ahí. Por eso, número 1, tenemos que nacer de nuevo. Y número 2, Él va a permitir que mientras estemos acá, pasemos por diferentes y distintas pruebas para que no nos olvidemos quién nos libra, quién está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya sin Josué como dirigiendo al pueblo a la cabeza, el Eterno nombró jueces como líderes. Y este es el nombre de la porción, el nombre o el título de lo que estamos leyendo, jueces de Israel, jueces. En Jueces capítulo 2 verso 16 dice, y Yahweh levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Verso 18. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez. Y los liberaba de la mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Es como, claro, cuando tenemos un problema, clamamos a Dios, oramos y hacemos tanta cosa, y Yahweh nos viene a nuestro auxilio. Pero tan pronto y se nos olvida de dónde nos sacó, volvemos a lo mismo. Esto es típico del ser humano. Era típico de Israel. Es típico del ser humano hoy en día. Es típico. Solo por la misericordia del Eterno, el pueblo de Israel no ha sido consumido. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los que vienen o los que venimos a la Torah. Israel no ha sido consumido, y la misericordia del Padre y su pacto son eternos y para siempre. Para los que se mantienen o nos mantenemos en la Torah. ¿Ok? El verso 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. ¿Se dan cuenta? Al morir el juez, el pueblo volvía, dice un proverbio mexicano, volvía a las andadas. Volvía a las andadas. Volvía a hacer lo mismo. Vamos a decir un ejemplo. Tan pronto, como si habláramos del tiempo presente, tan pronto se le pasaba el dolor, volvía a lo mismo que estaba haciendo. Por eso dice el verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Eso sucedió antes. ¿Qué pasa en el presente? La humanidad se ha corrompido más que de lo que se corrompieron los hijos de Israel. Por eso dice, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos, e inclinándose a dioses inclinándose delante de ellos, y se apartaban de sus obras, ni de su obstinado corazón. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Entonces, ¿qué ha pasado en el presente? El ser humano
ha llegado al punto de adorar a la muerte. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde salió eso? De ir a postrarse a la muerte. Dice Jueces capítulo 4, verso 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Ven. Verso 2. Y Yahweh los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazerot Goyim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquel tenía 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Cómo juzgaba Débora? Con la Torá, por supuesto. En el libro de los Jueces, capítulo 5, versos 7, 8 y 9, dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron abandonadas? Habían decaído hasta que yo, Débora, me levante como madre de Israel. ¿Dónde estaban todos los hijos de Israel? Los varones de Israel. Entonces Débora se levantó como madre en Israel. Dice el verso 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Verso 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para que los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Lo a Yahweh. Entonces, dice, y por causa de esta mujer que enseñaba y la instrucción del creador de toda la tierra, y gobernaba a los hijos de Israel, dice, así perezcan tus enemigos, oh Yud-Hei Vav-Hei Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Entonces, en el tiempo de los jueces era un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, pero ese tiempo no ha cambiado mucho. En el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo estamos el día de hoy? Cada persona hace lo que bien le parece. Es tiempo de detenernos, dice el profeta, parados en los caminos y preguntad por la senda antigua. Parados en los caminos y preguntad por la senda antigua. Jueces 21-25, libro de los Jueces, capítulo 21, el verso 25 dice: en estos días no había rey en Israel,
cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no estamos en el presente así. Cada uno hace lo que mejor nos parece. Cada uno de nosotros hacemos lo que mejor nos parece. Usamos palabras como yo pienso, yo pienso, yo pienso. Cada uno hace lo que bien le parece. Exactamente igual al tiempo de hoy. Israel no gobierna con la Torá. Los seres humanos no gobernamos con la Torá. Gobernamos por lo que escuchamos de otra persona, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero no conocemos la Torá. Entonces, los hombres en el exilio, en una mayoría abrumadora, no gobiernan bien sus casas. Y esto, pues, me puede mucho. Yo creo que a muchos de los hombres igual, porque quizás no saben cómo gobernar bien su casa, de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso. Entonces, ¿qué diremos a esto? No se dejen engañar por quienes hoy, pretendiendo ser jueces de Israel, jueces sin misericordia, jueces impecables, desechan a Judá por su pecado. Casi todos no fuéramos de dura cerviz. Como si todos no fuéramos de dura cerviz, perdón. Entonces, el ser humano en el tiempo presente, en su mayoría, todos somos de dura cerviz. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos hace volver ahí? Solamente Yahweh, su palabra, repercutiendo fuertemente en cada corazón. Por eso dice el verso 18: y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia, pero por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y esa es una gran verdad. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Y el Salmo 106, verso 1 dice: aleluya, alabad a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estamos muy lejos de la instrucción de Yahweh. Porque si esto que estamos leyendo pasó hace muchos años atrás, ¿cómo estamos en el pensamiento presente? Entonces, a pesar de la desobediencia, siempre el ángel del Eterno acompañó este pueblo de dura cerviz y su desobediencia. En el presente es lo mismo, a pesar de que nos portamos sin conocer la Torá. Muchos no conocemos la Torá, pero la misericordia del Creador de toda la tierra es grande, muy grande.
Entonces quédense con este Salmo, Tehilim 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Eterno alce sobre ustedes la luz de su rostro y que les dé entendimiento, que nos dé entendimiento de su palabra, para que nos mantengamos y querramos mantenernos en esto. Meditarás en la instrucción del Eterno de día y de noche, tiempo de luz, tiempo de oscuridad, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás en la instrucción del Eterno día y noche. Entonces, los dejo con el Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde. Amén.